Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir trabajando en nuestro presupuesto personal, pero hoy vamos a enfatizar en una función que para mí es de las más importantes que tiene Excel, que es de las que más he utilizado en estos 10 años de experiencia en diferentes áreas, en diferentes contextos, y esta es la función sí. La función sí nos pide tres parámetros: una prueba lógica, un valor verdadero y un valor si es falso. Entonces la función sí lo primero que tiene es la prueba lógica. Esa prueba lógica básicamente es una condición que nosotros agregamos en la fórmula de Excel. Entonces, ¿qué es una condición? Una condición, nosotros estamos llenos de condiciones en el día a día. Si hoy llueve, llevamos paraguas. Si no llueve, no llevamos paraguas. Si hace calor, tomamos bebidas frías. Si no, bebidas calientes. Entonces, esa es una condición. Aquí en Excel, además de condición, yo creo que cabe bastante la palabra comparación. Que lo que vamos a hacer es comparar los valores de las celdas. Y cuando hablamos de valores de las celdas, no solo estamos hablando de números, sino también de los textos, de las fechas y demás formatos que pueden haber. Yo puedo decir que si un texto es igual a otro texto, si eso es verdad, esos son los parámetros, el parámetro de la prueba lógica. Ya el resultado como tal nos viene dando los otros dos parámetros de la función sí. Entonces vemos la función sí tiene la prueba lógica. La prueba lógica es esa comparación o esa condición que voy a agregar, y el resultado, pueden haber siempre dos resultados en una condición: que sea verdadero o que sea falso, que se cumpla o que no se cumpla. Y esos son los otros dos parámetros. Vamos a decirle a Excel qué hacer si se cumple y qué hacer si no se cumple esa condición. Aquí, para este ejercicio y para verlo un poco más práctico, vamos a crear una meta. Voy a agregar acá un concepto. Acá lo voy a borrar por ahora. Y vamos a suponer que a manera general tenemos una meta. Para cada ítem que tenemos en esta tabla: ingresos, gastos y balances, tenemos una meta, y es una meta general. No es una meta que va a cambiar por el mes, por el año, por ahora no. Luego vemos si lo podemos implementar con otra herramienta, con otra función, con otra opción de Excel. Por ahora vamos a hacer una meta general para ver la aplicabilidad aquí del sí. Y esa meta vamos a suponer que para ingresos va a ser de 1.500.000, para gastos va a ser de 1.000.000, y por ende de balance voy a decir que es de 500.000. Esta es la meta. Mi meta en el mes es tener unos ingresos de 1.000.000, unos ingresos de 1.500.000, unos gastos de 1.000.000 y un balance de 500.000. Y aquí en concepto yo quiero que me aparezca la palabra cumple, si cumplo, y no cumple, si no cumplo. Entonces ahí tenemos una condición. Y para evaluar esa condición tenemos la función sí. Si este valor que yo tengo acá de ingresos, que recuerden que va a cambiar de acuerdo a lo que nosotros cambiemos acá de mes y año, de acuerdo a lo que ingresemos en las tablas de ingresos y gastos, si ese valor es mayor a este de acá, esa es el primer parámetro, la prueba lógica, la comparación, la condición. Si eso llega a ser verdad, entonces aquí agregamos el segundo valor, que es el valor si es verdadero. Aquí podemos agregar números o podemos agregar textos como resultado. Aquí voy a agregar el texto de que diga cumple. Si vamos a agregar un texto, debe ser entre comillas dobles y le digo cumple. Si este valor es mayor que la meta, cumple. Si llega a ser falso, que me muestre el letrero que diga no cumple, también entre comillas, porque va a ser texto. Le doy enter
Me dice que cumple porque la meta era de 1.500.000 y los ingresos fueron de 2,5. Suponiendo que cambio la meta de ingresos a 3 millones, ya nos aparece el concepto de no cumple. Si la meta es 2,5 millones, me sigue diciendo que no cumple. ¿Por qué? Porque la condición que nosotros agregamos es que si el ingreso es mayor. Si queremos que sea mayor o igual, tenemos que escribirle mayor o igual, como en este caso. Si los ingresos es mayor o igual a la meta de ingresos, cumple, si no, no cumple. Perfecto. Voy a dejarla en 1.500.000 para el ejercicio. Igual lo podemos cambiar. Lo mismo vamos a hacer con los gastos. Aquí pueden detener un momento el video, tomarse unos segundos, tratar de hacerlo y luego pueden volver y continuar con el video para comparar. Entonces, si la prueba lógica, si los gastos en este caso son menores o iguales a la meta, menores o iguales, ¿por qué? Porque si llegan a ser 1.000.000, listo, cumplí la meta. Pero si son 900.000, también cumplí la meta. Porque en gastos el análisis es diferente. No entre más gastos tengas yo es mejor, sino entre menos gastos es mejor. Valor si llega a ser verdadero, entonces aquí que me aparezca lo mismo letreritos de cumple, y si no, no cumple, cierro paréntesis y enter. En este caso no cumple con los gastos. Y el balance, igual si la prueba lógica es que si el balance es mayor o igual que la meta, el valor que me va a dar como resultado es que cumple. De lo contrario, no cumple. No se olviden de siempre cerrar acá el paréntesis. Generalmente ese último paréntesis Excel lo rellena, lo completa, pero para estar seguros de que no vamos a cometer errores, siempre cerrarlo. Estamos utilizando por el momento las funciones de una forma muy sencilla, porque a veces hay funciones dentro de funciones, entonces van a haber paréntesis dentro de paréntesis, entonces siempre acostumbrarnos a cerrar para que lo hagamos de la forma correcta. Y acordarnos de que si vamos a dar como respuesta acá textos, tendrían que ir entre comillas. Le doy enter y me dice que los ingresos cumplen y los gastos no cumplen. Si aquí lo cambio de mes, por ejemplo, cambia a mayo, cumple, cumple y cumple. 2024 febrero, mayo no tenemos datos. De abril sí tenemos unos datos. No cumple, no cumple, no cumple. De acuerdo a la meta que establecimos. Bien. Aquí para cerrar esta parte, vamos a aprovechar para aplicarle formato condicional, fue lo que se vio en el video anterior, a estas tres celdas. La idea es que si dice cumple, me lo tenga de color verdecito, si dice no cumple, de color rojito. Entonces, lo habíamos hecho aquí para balance, que era una sola celda. Aquí importante para que lo veamos, lo podemos aplicar a varias celdas. Entonces aquí lo selecciono las tres, formato condicional, formato de regla para resaltar celdas y es igual a. Entonces en este caso le voy a decir que si es igual a cumple, aquí no agregamos comillas, aunque sea texto, dejamos así. Si es igual a cumple, que me lo rellene de color verde. ¿Listo? Si es igual a cumple, que me lo rellene de color verde. Aceptar. Seleccionando las tres mismas, le digo que si es igual a no cumple, me lo llene de color rojo y aceptar. Entonces vemos que cuando cumple está verde, cuando no cumple está de color rojo. Si lo paso a mayo, cumple, 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 todo verde. Creo que abril del 2024 también teníamos valores, no cumple, no cumple, no cumple, todo rojo. Y así vemos la utilidad de esta función sí.
ejemplo, si estamos haciendo nómina, que de pronto les podría servir en algún momento. Si estamos haciendo nómina, tenemos el valor del salario mínimo en Colombia. Ejemplo, salario mínimo en Colombia. Vamos a googlearlo aquí rápidamente para dar el valor exacto. El salario mínimo incluyendo transporte 1.300.000, pero eso es el ejercicio que quiero hacer acá. 1.160.000. Esto es un ejemplo acá solamente, al final lo voy a borrar. Salario mínimo en Colombia 1.160.000, y en Colombia tenemos algo que es el auxilio de transporte. Que ese auxilio de transporte se da cuando se gana menos de 2 salarios mínimos. Gana cuando se reciben menos de 2 salarios mínimos. ¿Listo? Suponer que esta es la ley. Listo. Ese valor del auxilio de transporte son 140.606 pesos. Listo. Entonces, voy a agregar acá una casilla que se llama salario. Y acá auxilio de transporte. Esto solo es un ejemplo. Y acá el total a recibir. Entonces salario, aquí lo vamos a escribir, auxilio de transporte aquí lo vamos a escribir, y el total a recibir va a ser igual al salario más el auxilio de transporte. Entonces, por ejemplo, el salario es 1.500.000. 1, 2, 3. Listo. Total 1.500.000. Hace falta ver si le corresponde auxilio de transporte o no. Entonces aquí podríamos utilizar la función si. Si el salario es menor o igual, entonces el salario mínimo en cuánto está, en 1.160.000, 1, 2, 3, pero dice que 2 salarios por 2. Entonces puedo agregar fórmulas dentro de los parámetros de las funciones. Si el valor que yo agregue acá como salario es menor o igual a 1.160.000 por 2, corresponden los 2 salarios mínimos. Si eso llega a ser verdad, quiero que en la casilla me aparezca 140.606. De lo contrario, si eso llega a ser falso, quiero que me aparezca 0. Enter. 1.500.000 es menor que 2 salarios mínimos. Veamos que 2 salarios mínimos, acá para tenerlo, es 3.220.000. Si 2.320.000. Si el salario es de 2.300.000, aplica a auxilio de transporte. Si el salario es de 2.500.000, no aplica auxilio de transporte. Entonces acá vemos otra utilidad de la función si, que son muchísimas las opciones que tenemos para poder usarla, pero aquí quería mostrarles que el resultado también podría ser un número cuando puede ser útil, y que dentro de los parámetros podemos agregar fórmulas. Por ejemplo, acá estamos multiplicando dos valores. Listo, esto sería todo por ahora. Voy a intentar dentro del primer comentario o dentro de la descripción agregar el enlace para que tengan el archivo. Aquí voy a borrar, bueno, esta parte la voy a dejar por ahora, la voy a dejar para que lo puedan comparar y puedan revisar este ejemplo aquí también del salario. ¿Listo? Muchas gracias.